Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les tenemos un programa que hemos llamado Solón, Atenas y la democracia. Y la democracia es la parte central de nuestro programa, ya que es una palabra que utilizamos permanentemente y la referimos a montones de cosas que nos atañen a nuestro gobierno y a otros gobiernos. Y bueno, esa es la parte central de nuestro programa, la democracia. Pero la democracia tuvo un padre y una madre. El padre, podemos decir que es Solón, que fue un legislador o un tirano, como ustedes lo quieran llamar, ateniense, y la madre precisamente Atenas, la ciudad donde se establece la democracia. Fíjense que en una ocasión hicimos un programa de las civilizaciones clásicas, que eran 4. La única civilización clásica que desarrolló la democracia fue la mediterránea, más particularmente la griega y más particularmente la ciudad de Atenas. Las otras civilizaciones clásicas, les recuerdo, una era la China. En la China no hubo democracia, aunque tuvo grandes hombres como Confucio, que estableció enseñanzas y leyes para convivir mejor y para el mejor desarrollo social de China. En China no hubo democracia. Podemos decir que han pasado más de 2.700 años desde Confucio y todavía en la China no hay democracia. Hay un régimen que podrá tener algunos valores, pero no es una democracia. Si vamos a la otra civilización clásica, que es la India vino a conocer los valores democráticos cuando llegaron los ingleses y realmente se convirtió en una democracia con su independencia allá por el año 1947, después de esa lucha tan magnífica que hizo Mohandas o Mahatma, como lo llamó Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, que después de la independencia de la India sí se establece una democracia en la India. Las otras dos civilizaciones, una era la persa, que vamos a decir la persa desapareció, y lo que hoy en día es esa región, la zona de Persia, donde están Irak e Irán, hay cero democracia todavía, después de 2700 años de que esta democracia se estableció en Atenas. Y la otra es la civilización mediterránea, que es la nuestra, la civilización griega, que ahí sí se estableció la democracia en el año 594 antes de Cristo. Fíjense, una de las cosas importantes es cómo fue el desarrollo de los griegos y de su economía y de su sociedad y de su cultura para llegar a esa democracia. Y también hablamos de Hammurabi, que fue el primer legislador del mundo, que hizo una serie de leyes. Pero las leyes de Hammurabi no eran una constitución, eran más bien códigos civiles, penales, etc. Penalizaba delitos, adulterios, robos, etc. Como dijimos, era una especie de derecho civil, penal, pero le faltaba la parte constitucional, es decir, le faltaba la parte de cómo elegir al gobernante y cómo elegir a los magistrados, ya que el gobernante era un autócrata, era un tirano, y él era el que elegía a todos los funcionarios y magistrados. Y el otro personaje que hablamos también cuando hablamos de los grandes legisladores, que es Moisés. Moisés era un déspota. Con todo respeto a la religión y a todo, Moisés era un déspota. Vamos a decir que al igual que Hammurabi sale en esa piedra donde está el código de Hammurabi recibiendo las leyes del dios Shamash, porque él era el que tenía el contacto con el dios y era el representante de Dios, por tanto era indiscutible que él era el que mandaba y era el que seleccionaba a la gente que iba a mandar y que iba a conducir el pueblo y el ejército y la justicia, etc. Lo mismo ocurrió con Moisés. Moisés recibe los 10 mandamientos de Dios y vamos a decir también con todo respeto que era un déspota. Él es el que llevó al pueblo judío por ahí, él era el que mandaba, él era el que organizaba cómo se iba a hacer todo. Y bueno, podemos decir que fue un déspota porque no era una democracia ese pueblo que iba rodando por el desierto, sin entrar en juicio de valor de que a lo mejor en ese momento era lo que hacía falta. Pero así fue la historia de la humanidad. Miren, aquí en Venezuela hasta hace poco, vamos a hablar de la época de Gómez, existía la teoría del gendarme necesario. Lo que queremos decir es que los gobiernos naturales son despóticos. Es que desde la época de las cavernas se impone el más fuerte. Hasta hay esa leyenda de que los hombres le dábamos con un palo por la cabeza a las mujeres y nos las llevábamos. Siempre se imponía el más fuerte o el grupo de los más fuertes. Y en las primeras civilizaciones continuó siendo así. En las primeras agrupaciones humanas, el más fuerte o el grupo de los más fuertes se erigían en gobernantes y tomaban el control de esas sociedades incipientes. Por eso es curioso cómo en Grecia, en Atenas, se va desarrollando esta democracia. Hasta la Revolución Francesa, los monarcas franceses eran absolutos. Los reyes, ellos eran los que elegían a quien querían, elegían a los gobernadores, a los jueces, al ejército, etc. Había muy poco de democracia. Y en nuestra independencia, recuérdense que aquel cura Felipe Mota, que Bolívar lo baja del templo de San Jacinto, decía que era un castigo de Dios porque nos habíamos desobedecido a nuestro rey Fernando VII, que era
el representante de Dios. Vamos a decir que la forma de gobernar por miles y miles de años antes de los griegos y miles de años después de los griegos, siguió siendo el despotismo, el gobierno de los más fuertes. Vamos a comenzar con esta historia de la democracia y de los griegos. Miren, los griegos tuvieron un gran esplendor en su primera civilización, que fue la civilización micénica, que es cuando se desarrolla la guerra de Troya. La guerra de Troya fue por allá por el año 1200 a.C. Después ellos tienen una decadencia cuando vienen los desplazamientos dóricos o las invasiones dóricas, y después tienen un nuevo renacer. Cuando tienen este renacer, fíjense, estamos hablando de que ellos forman una unidad enorme, cultural, comercial, lingüística, religiosa, etc. Ya que los griegos conquistan a todo el Mediterráneo, toda la costa del Mediterráneo, la costa de Turquía, llegan hasta Francia, allá en Marsella, llegan en todo lo que hoy es la costa turca, lo que ya se llamó Lidia, y comerciaban con todas sus colonias y con los países vecinos. Pero la forma de comercio era principalmente el trueque. Hasta el año 700, 800 a.C. no existía el dinero. Pero la forma de intercambio era el trueque. Imagínense ustedes, si te quería comprar un hacha, tenía que conseguirse un tipo que tuviera un hacha y que quisiera, por otra parte, algo que usted tenía. Pues a lo mejor usted tenía, qué sé yo, unas gallinas. Entonces tenía que cambiar las hachas por las gallinas. Por supuesto que los intercambios comerciales fueron consolidándose con los metales preciosos, ya que era más fácil porque se pesaba. También existió la sal, por eso viene la palabra salario, que de repente se pagaba con sal, y era algo que todo el mundo aceptaba. Pero realmente el trueque no era, por decirlo así, un buen negocio, ya que eran cosas perecederas. Si usted iba a cambiar la gallina por el hacha, bueno, y si la gallina se moría en el camino, se quedaba sin hacha. Entonces viene lo que se llamó la invención del dinero, que créanme, está muy relacionada con la invención de la democracia. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver cómo se inventó el dinero y cómo esta invención del dinero contribuye a la invención de la democracia. Una pausa y seguimos hablando de Solón, Atenas y la democracia. Amigos, seguimos hablando de este tema de Solón, Atenas y la democracia, y vamos a ver cómo la invención del dinero contribuyó a la invención de la democracia. Fíjense, el dinero acuñado se inventa en lo que hoy conocemos como Turquía, que en esa época la llamaban Lidia. Ahí se empieza a acuñar metales, que ya, fíjense, tienen la ventaja de que tiene un peso fijo, entonces uno sabe cuánto pesa, cuánto vale. No es como si fuera oro o plata, que teníamos que agarrar una balancita y empezar a echar polvito de oro, de arena o algo para ver cuánto es, sino ya tú sabes que esta monedita pesa tanto. La monedita además tenía grabadas generalmente, estamos mostrando algunas, aunque algunas tenían dioses y cosas, la mayoría y animales tenían en general el rey, que era como la garantía de que esa moneda valía. La moneda comienza a ser, como a lo mejor fue para nosotros, fue en esa época, como las tarjetas de crédito. Y ya comienza a haber una nueva clase de gente que acumula dinero, que acumula poder, sin necesariamente trabajar la tierra o la artesanía, que son los comerciantes que comprando y vendiendo van acumulando dinero. Y el hombre más rico de la época fue Creso, el rey de Lidia. En una zona de lo que hoy es Turquía, fue ese hombre que fue el más rico. Y ahí está esa pintura famosa de un campesino pagándole tributo a Creso. Y con esta invención del dinero, los intercambios comerciales se facilitan. Y los griegos incrementan su comercio en todo el Mediterráneo con sus colonias, con los países vecinos. Y esta nueva clase de gente, los comerciantes, se van haciendo cada vez más ricos y poderosos. Y además le prestan dinero a los campesinos y a los artesanos, a la gente humilde. Pero muchas veces salían trasquilados, ya que las leyes no estaban reguladas, eran más bien parecidas al código de Hammurabi, de ojo por ojo y diente por diente. Y bueno, si tú me debes dinero y no tienes cómo pagarte, y existía la esclavitud, bueno, me das a tu hijo como esclavo o me das a tus dos hijos como esclavos. Entonces hay un gran descontento en Grecia, porque había unos acreedores y había esclavitud. Entonces eso se presta a revueltas y a tiranías. Entonces había movimientos sociales, entonces se instalaban tiranos a solucionar el problema, pero de ninguna manera lo terminaban de solucionar porque, bueno, se convertían en tiranos y muchos de ellos abusaban del poder. Aunque les repito, el término tirano no necesariamente significa el abuso del poder. Entonces llega la ciudad de Atenas y como un verso, una canción de Facundo Cabral, que dicen que en una ciudad agarraron
y pusieron de dictador al mejor. Eso fue lo que hicieron los atenienses. Buscaron al hombre más sabio, que se llamaba Solón, y lo nombraron el tirano. El gobernador de la ciudad le dice, mira, resuélvenos este lío. Aquí tenemos un lío enorme, hay un gentío en la esclavitud, hay problemas sociales porque la gente está molesta, porque tiene hijos esclavizados, tiene seres cercanos esclavizados, no tiene cómo pagar, hay un gran problema. Entonces nombran a Solón para que solucione el problema. Solón, como le dije, era un hombre bueno y era un sabio. Fue uno de los llamados los 7 sabios de Grecia. Recuérdense que hemos hablado de otros de los 7 sabios de Grecia. Cuando hablamos de Pitágoras, hablamos de Tales de Mileto, que era un gran matemático. Pero hubo otros hombres sabios en Grecia que fueron reconocidos por su sabiduría y más o menos contemporáneos, como Quilón de Esparta, que decía no desees lo imposible, o Cleóbulo de Lindos, que decía que la moderación es lo mejor, o Vías de Priene, Pitaco de Milene. Bueno, esos eran los 7 sabios, y uno de esos 7 sabios era Solón. Solón tiene varias máximas y le vamos a leer algunas de ellas. No aconsejes lo agradable, sino lo mejor. Procura instruirte mientras vivas. No creas que la vejez trae consigo la razón. Un Estado está bien gobernado cuando los ciudadanos obedecen a los magistrados y los magistrados obedecen a las leyes. Y les repito, era un hombre bueno, un hombre sabio, que había bajado por el mundo, y los atenienses lo nombran dictador o tirano. Y él les dice, yo acepto, pero les voy a dejar unas leyes y unas normas, y después yo me voy. Y ustedes no van a poder cambiar esas leyes por 10 años. Seguramente muchos de ustedes y nosotros pensamos que no, si me nombran rey de la ciudad de por vida, yo me quedo ahí toda la vida. Este dijo, no, yo voy a poner unas leyes y después me voy. Vamos a decir, vamos a estar claros que él tenía que resolver una crisis económica, que los ricos, los acreedores querían su dinero, que el pueblo quería su independencia, su libertad. Entonces él tiene que resolver eso con una serie de medidas. Entonces, primero establece la primera medida, que todos los atenienses que están esclavizados en Atenas quedan libres inmediatamente. Los atenienses que habían sido esclavizados y vendidos fuera de Atenas, el propio gobierno, Atenas, le compra la libertad para que regresen a Atenas y sean considerados ciudadanos atenienses. Queda prohibida la esclavización de nuevos atenienses por deudas. O sea, ya se elimina aquello de que me das a tu hijo o me das a tu esposa. Y se cancelan todas las deudas. O sea, nadie, vamos a decir, borrón y cuenta nueva. Nadie le debe nada a nadie. Y él dice, voy a hacer unas leyes para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, esas leyes son lo que fue la democracia ateniense. Pero vamos a hacer una pausa y después veremos cómo fue esa primera democracia ateniense que instauró Solón, que fue la primera democracia del mundo y podemos decir que es la madre de todas las democracias. Y eso ocurrió en el año 594 a.C. Una pausa y seguimos hablando de Solón, Atenas y la democracia. Amigos, seguimos hablando de este tema de Solón, Atenas y la democracia y vamos a ver las medidas más importantes que tomó Solón para establecer la democracia en Atenas. Yo se las puedo resumir en 4 leyes o en 4 máximas. La primera, todos los ciudadanos atenienses tienen que prestar servicio militar. Si una persona no prestaba servicio militar no era considerada un ciudadano ateniense, ¿no? Aparte de tener la sangre y que había nacido ateniense. Entonces eso nos trae a una consecuencia inmediata, que las mujeres no eran ciudadanos en Atenas, aunque estaban protegidas por las leyes. Pero vamos a decir que las mujeres vinieron a votar y a tener derechos en el siglo XIX, comenzando por Nueva Zelanda en 1883, después Australia, los países nórdicos, Rusia, en Estados Unidos en 1920. Y podemos decir que Ecuador fue el primer país suramericano que le dio el voto a las mujeres, el año de 1929. Entonces vamos a decir, los ciudadanos estaban obligados a prestar servicio militar. Todos los cargos se obtienen por votación, vamos a decir, y todos los atenienses votan. Había cargos
que solamente podían optar algunas personas, los más poderosos, los que tenían más dinero. Pero esos cargos los votaba todo el mundo. Todos los ciudadanos atenienses votaban por la elección de esos cargos. Y esas personas que estaban en esos cargos estaban sujetas a reclamo. Y los tribunales estaban formados por sorteo. Había unos cargos que eran por sorteo y otros que eran por votación. Pero los tribunales y las asambleas estaban elegidos por sorteo. Pero como les estaba diciendo, todos los atenienses tenían derecho al voto, pero había ciertos cargos que, vamos a decir, los que tenían más dinero podían ser magistrados de tal tipo, los que tenían una cantidad mediana podían ser, o sea, vamos a decir, los que tenían más dinero podían ser generales y todo lo que querían. Los que tenían un poco menos podían ser cargos más intermedios, pero todo el pueblo votaba. Ahora, ¿por qué decimos que esto era una democracia? Porque otra de las máximas es, otra de los reglamentos, otra de las leyes es que todos los atenienses pueden ser jurados. Vamos a decir, cualquier persona puede estar en un tribunal y fungir como jurado de cualquier demanda o de cualquier asunto legal. Y por último, que es muy importante, que cualquier ciudadano puede demandar a cualquier otro ciudadano. Es decir, que aunque esa gente que tenía más dinero podía aspirar a cargos más altos, un ciudadano común lo podía demandar, podía llevarlo a tribunales y el tribunal estaba formado por gente como él, o sea, por gente de pueblo. Es decir, que cualquier persona estaba sujeta a reclamo. Se votaba por los cargos importantes, los generales, los estrategos, pero la mayoría de los cargos eran por sorteo, como les dije, comenzando por las asambleas. Y yo a veces me pregunto y me reflexiono si en nuestros días los congresos fueran elegidos por sorteo, por supuesto con cierto filtro, que nada más lleguen personas que tengan ciertos conocimientos o ciertas aptitudes, pero si fueran por sorteos no tendrían compromiso con partidos ni con otra gente, sino se sentarían todos a trabajar por el bien del país. Seguro, tiene muchos inconvenientes también por otra parte, pero les aseguro también que tiene esa grandísima ventaja de que la gente que va a llegar ahí va a llegar libre de compromisos. Y una vez establecidas las leyes, Solón, este hombre bueno, este hombre sabio, les dice, bueno, me voy por lo menos 10 años y ustedes no pueden cambiar estas leyes por 10 años. Eso duró 30 años hasta que vino la tiranía de Pisístrato. Gobernó como desde el año menos 560 hasta el año menos 527, que se vuelve a establecer la democracia por Clístenes. Pero para terminar de hablar de nuestro personaje, Solón, después de que deja esas leyes, él viaja por todo el mundo, o sea, por el mundo conocido, va a Egipto, y entre otras cosas, dice la leyenda, cosa que no es muy probable, al menos eso lo escribe Heródoto, que Solón viajó y visitó a Creso, allá en Lidia, a ese hombre que era el hombre más rico del mundo. Y estuvo en la corte de Creso. Y Creso lo llama un día y le pregunta como para tentarlo. Le dice, ¿quién es el hombre más dichoso? Y Solón le contesta, mira, el hombre más dichoso es Telo, un ateniense que dio su vida por su ciudad en la batalla de Eleucina y puso a huir a los enemigos. Y después murió y tuvo una muerte feliz. Entonces él le pregunta, y si no es ese señor, ¿quién es el hombre más feliz del mundo? Entonces le dice, bueno, dice dos personajes que eso lo van a conseguir en toda la mitología, que eran dos gemelos que se llamaban Cleobis y Bitón. Cleobis y Bitón eran hijos de una sacerdotisa que se llamaba Sidine, que una vez que su madre tenía que ir al templo, tenía que ir en un carro tirado por bueyes y los bueyes no aparecieron. Entonces los dos muchachos, cual bueyes, agarraron el carro, lo alaron y lo llevaron hasta el templo. Estamos mostrando tanto un grabado en piedra como una pintura muy bonita de los dos muchachos jalando a la madre para el templo. Entonces cuando llegan al templo, la señora, pues la madre estaba muy contenta, entonces le dice a la diosa, dale a mis hijos un premio por esa gran hazaña de haberme llevado al templo, ya que no adivinan qué. Al día siguiente aparecen los dos muchachos muertos, pero eso sí, con una sonrisota de oreja a oreja, como diríamos nosotros. O sea que tuvieron una muerte feliz. Por eso Solón le dice a Creso, mira, yo no puedo juzgarte si tú eres feliz o no hasta que hayas muerto, hasta que hayas pasado. No se puede juzgar quién es el hombre más feliz hasta que haya fallecido. Él desliga absolutamente la felicidad del dinero, como no sea lo suficiente para mantenerse. Pero eso sí, hay que cumplir con el deber. Y una vez más, hay que esperar que fallezca para saber
si vivió por completo una vida plena. Y esa es la democracia que se instaura en Atenas, que dura, como dijimos, ya 30 años en la primera etapa, hasta que llega a Pisístrato. Después de Pisístrato otra vez se instaura la democracia, y podemos decir que esa democracia ateniense es la que derrota básicamente a los persas. Sin negar la importante participación de Esparta con sus 300 héroes, miren, los atenienses detuvieron a los persas en Maratón, en Salamina, y participaron en muchas de las otras batallas importantes. Esta era la historia que les queríamos contar. Muchísimas gracias, y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Amigos, una de las ventajas de la democracia, que es un poco intangible, pero que es cierta y existe, es que en los países democráticos fluyen más el arte, las ideas y las ciencias. En el caso de Atenas, después de la democracia surgieron los grandes filósofos, surgió Sócrates, Platón, Aristóteles, médicos, Hipócrates, historiadores, Tucídides, artistas, Fidias, Sofocles, etc. O sea, surgen las artes y surgen las ciencias. Y ese es el mensaje que les queremos dar. Tenemos que defender la democracia, que aparte de que nos convierte a que todos somos iguales ante la ley, permite el flujo de las ideas y de los pensamientos más que ningún otro régimen. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.